Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El presidente Daniel Noboa regresó a Carondelet, donde se reunió con el bloque de seguridad para evaluar las acciones frente al crimen organizado en medio de la movilización de 10,000 militares a 3 provincias del país. En breve, Ismenia Solórzano nos dará detalles. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, ya hay fecha para que Mario Godoy se defienda en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el marco de la solicitud de juicio político en su contra. Empezamos con las noticias. Bienvenidos. En el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Daniel Noboa, mantiene una reunión con el bloque de seguridad. Nos contactamos con Ismenia Solórzano, ella desde la Plaza Grande nos amplía la información. Hola, Ismenia. Hola Liz, amigos televidentes, buenas tardes. 1:03 y en efecto bastante expectativa aquí en los exteriores del Palacio de Gobierno, pues pasadas las 10 de la mañana se dio inicio a esta sesión del bloque de seguridad encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Luego de esta hora empezaron a llegar hasta este punto autoridades de Estado, ministros y delegados de distintas funciones, entre ellos la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, también la presidenta de la bancada oficialista, Valentina Centeno, y también pudimos observar a Fausto Jarrín, quien funge actualmente como asesor de gobierno. Todo ello como parte de este encuentro en el que se analizan las acciones frente al crimen organizado. Aún no se ha confirmado si hasta esta hora de la tarde la reunión ya concluyó, pero hace poquísimos minutos también por esta puerta del Palacio de Gobierno salió el comandante general de la policía, Pablo Dávila, sin dar declaraciones a la prensa, esto pese a la insistencia de los periodistas. Y es que esto se da luego de que en las últimas horas el Gobierno Nacional anunció el despliegue de más de 8,000 efectivos militares que estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos de Guayas, Los Ríos y Manabí, cantones que por supuesto están bajo estado de excepción. Esto como parte de la ofensiva de seguridad que se ejecuta de manera coordinada entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también Ministerio del Interior y de Gobierno. Pero este despliegue no solamente se ha dado durante la jornada de ayer, sino también en lo que va de este viernes. Paula Kuhn nos tiene el siguiente reportaje. Este viernes continúan los arribos del personal militar a la ciudad de Guayaquil como parte del despliegue masivo de tropas. Más de 8,000 militares se movilizan de forma estratégica para reforzar operaciones en Guayas, Manabí y Los Ríos, provincias que permanecen en estado de excepción. La operación continúa en su fase ofensiva total, una acción del bloque de seguridad que tiene como objetivo combatir a las estructuras criminales. Las diferentes operaciones que están concebidas dentro del ámbito interno, operaciones de CAMEX, operaciones de vigilancia, reconocimiento. Para este viernes se tiene programado el arribo de entre 7 a 9 vuelos a la base aérea Simón Bolívar, que continuarán durante este sábado, domingo y hasta el lunes 19 de enero. Desde Guayaquil serán distribuidos según sea necesario para contener la violencia. Inicialmente se tiene contemplado que 5,000 uniformados permanezcan en Guayas, 2,000 refuercen operaciones en Manabí y 1,000 destinados para la provincia de Los Ríos. El contingente que arribó a Guayaquil en días anteriores se integró de forma inmediata a las operaciones. Una de las primeras acciones ejecutadas fueron allanamientos simultáneos en los puertos de la ciudad. Los militares que participarán en estas operaciones fueron movilizados desde provincias donde los índices de violencia son menores según análisis de inteligencia. En el marco de la lucha contra el crimen organizado, este viernes se instaló en el Palacio de Carondelet el bloque de seguridad, liderado por el presidente Daniel Noboa, quien regresó de manera anticipada de su periodo de vacaciones. Encabeza las acciones que ejecutarán las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades del Estado para abordar las ofensivas contra las estructuras criminales que operan en la costa ecuatoriana. Paula Kuhn, Teleamazonas. Bien, esa es la información hasta esta hora de la tarde, 1:06 Hasta el momento no se ha permitido en el Palacio de Gobierno el acceso a la prensa y nosotros estamos a la expectativa de cuáles serán estas nuevas disposiciones, estos nuevos acuerdos entre esta reunión que lo decíamos, está encabezado entre el presidente de la República, Daniel Noboa, y el bloque de seguridad. Esta es la información hasta esta hora. Que tengan una buena tarde. Gracias, Ismenia, por tu reporte. Y bueno, les contamos, fusiles con series borradas, armas que entraban
entraban, salían y volvían a un rastrillo delictivo. Así operaba una empresa de seguridad vinculada a Stalin Olivero Vargas, alias El Marino. El caso pone bajo la lupa permisos y controles fallidos. Estas son las armas que no solo estaban guardadas, eran manipuladas. Dentro de Vigilancia y Protección Máxima Vigromax, empresa a nombre del señalado narcodelincuente Stalin Olivero Vargas alias Marino, asesinado en la isla Mocolí. Se borraban y limaban las series numéricas, una práctica criminal utilizada para impedir que las armas puedan ser rastreadas y vinculadas a homicidios, sicariatos u otras operaciones delictivas. El análisis del arsenal permitió establecer que algunas armas sí tenían permisos, pero la mayoría no estaba legalmente registrada. No existe la documentación de respaldo, no existe la documentación que acredite el uso de estas armas y sobre todo muchas de ellas están afectadas en sus series alfanuméricas. Estos dos fusiles son armas de largo alcance, con cargadores de alta capacidad y diseño táctico. No son armas de seguridad privada, sino armas pensadas para combate, que según las investigaciones entraban y salían del rastrillo delictivo. Junto a los fusiles y el resto de armamentos se encontraron radios de comunicación con los que estas personas se coordinaban para no ser detectadas por la policía durante sus operaciones criminales. También se hallaron chalecos que, además de cumplir funciones como salvavidas, aparecen dentro de una línea investigativa que vincula esta estructura con la contaminación de contenedores para el tráfico de droga. Todo esto operaba al mando de Stalin Olivero Vargas, quien además mantenía empresas camaroneras, un sector que hoy es parte del cruce investigativo por su uso para contaminar contenedores con cocaína. La conexión se extiende hasta playas, donde esta empresa prestaba servicios de seguridad y donde se investiga cómo esa cobertura era utilizada para facilitar rutas de salida de droga, incluso hacia zonas portuarias estratégicas. Los agentes de inteligencia manejan este esquema: empresas de seguridad en papel, fusiles con series borradas, armas con y sin permisos, radios para evadir controles, toda una logística montada para servir al narcotráfico. Catalina García, Teleamazonas. Ecuador accede a los mercados internacionales después de 7 años. La reducción del riesgo país y el cumplimiento de obligaciones externas abren el camino al mundo bursátil de capital. El anuncio lo hizo este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas mediante este comunicado. Se informó que finalmente, luego de 7 años, Ecuador logra acceder a los mercados internacionales. En 2019 fue cuando realizó su última emisión de bonos. Lo que hicieron fue publicar una invitación para que los acreedores existentes demuestren su interés en un intercambio de bonos que será anunciado a futuro. Tenemos hasta el 26 de enero para establecer qué porcentaje de los acreedores actuales sí demuestran interés en hacer un intercambio o un refinanciamiento básicamente de la deuda. Especialistas destacan que la reducción del riesgo país, que actualmente está en los 485 puntos, junto al cumplimiento de obligaciones externas, son los factores que ayudan a aperturar el camino a los mercados globales de capital. El gobierno ya se estaba preparando para este escenario. Todo lo que ha pasado, reformas fiscales, reformas normativas, han sido orientadas para este momento, para generar una apertura de oferta en el mercado de bonos del Ecuador en el mundo. Pero no es solamente refinanciar la deuda, es la calidad del gasto, porque lo que estamos financiando finalmente es un déficit fiscal. En el comunicado emitido, el gobierno afirma que con lo anunciado se liberará espacio fiscal para impulsar la inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura. Sin embargo, especialistas enfatizan la necesidad de racionalizar el gasto del Estado. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y salen a la luz cuestionamientos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado. Entre los perfiles de los comisionados han identificado poca formación en materia penal y vínculos que supondrían un conflicto dentro del concurso. Con bajas calificaciones que apenas alcanzaron el 35 o 40% de la nota, escasa o nula preparación en el ámbito penal. Los comisionados ciudadanos de selección del concurso para Fiscal General del Estado tienen sobre sus hombros la tarea más comprometedora de todas: escoger al nuevo fiscal.
María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia ve con preocupación que los perfiles sorteados estén lejos de lo que requiere un concurso de esta magnitud. Y es de mínimo sentido común que quien elige a un fiscal general debería tener por lo menos las mismas credenciales, las mismas exigencias que se le pide a quien va a postular como fiscal general. Yo me atrevería a decir que incluso esas credenciales tendrían que ser mayores, porque este va a ser un evaluador y el evaluador tiene que saber más que el evaluado. Algunos de los comisionados constan en la página de Contraloría con sus cargos y en redes han publicado sus actividades laborales particulares. El caso de Wellington Andachi Trujillo, que obtuvo 37.5 puntos sobre 50. Fue funcionario de Bienestar Social. Cintia Hacho Tipán, con un puntaje de 17.5 sobre 50, se graduó recién en 2024, hace menos de un año. Hugo Ludeña Eras, con 21 puntos, empresario privado. Zoila Echeverría Zambrano, con 23 puntos, ha sido asistente jurídica. Cristian Arpitapia, con 20.2 puntos, fue funcionario de la Judicatura. Muchos de ellos ni siquiera debieron superar la fase de admisibilidad, pues no solo muestran escasa formación o experiencia, sino vínculos políticos que deslegitimarían un concurso para fiscal. Digamos que al menos debe cumplir con la parte sustancial, que son los requisitos de admisión, y eso es lo que estamos observando, porque los requisitos no están siendo cumplidos. Vas a tener una comisión débil, ¿sí?, con escasa capacidad de decisión. Si bien los otros 5 comisionados son propuestos por las funciones del Estado, no es menos cierto que lo deseable era tener perfiles sin vinculación ni compromiso político. Pero no fue así. Allí tenemos a Pamela Garay Mateo, ex colaboradora de la Superintendencia de Compañías, Daniel Caicedo, asesor legislativo con Nils Olsen, María Belén Toca Mena, trabaja en la Presidencia de la República, Tyron Valarez Oegas, ex funcionario legislativo y comunicador, Natalia Guarnizo Condolo, funcionaria de la Corte Nacional de Justicia. Ese hecho de que uno no sabe de dónde viene, qué intereses representa, cuál es su preparación, ya de entrada genera una suspicacia. Y esto no quiere decir que sean malos abogados, porque abogados hay muchos y muy buenos. Pero yo creo que frente a un proceso así, no tiene que ser solamente un buen abogado, sino un jurista que, además de tener una trayectoria impecable en el ejercicio de la abogacía, por ejemplo, tiene que tener una credibilidad sólida. No obstante, vendrá la convocatoria y este cuerpo colegiado será quien evalúe a los postulantes a ser la máxima autoridad de la Fiscalía. Un concurso cuyas fases previas ya tuvo tropiezos y cuestionamientos. Arranca esta vez con poca legitimidad y deja espacio a las dudas. Fausto Yepes, Teleamazonas. La Corte Nacional de Justicia se quedará solo con 4 de 21 jueces titulares en un año. Ex autoridades hacen un llamado al presidente encargado, Marco Rodríguez, a presionar a la Judicatura para que adopten medidas urgentes. Ya son casi 7 años desde que el concurso para renovar y completar a jueces de la Corte Nacional de Justicia se cae o falla. Esto ha generado que la presidencia de la entidad pase de encargo en encargo y que el trabajo de los magistrados titulares quede en manos de jueces provinciales, es decir, temporales. De acuerdo a la norma constitucional, el presidente titular de la Corte es quien debe remitir la terna de quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Entonces, no es cosa menor. Con toda franqueza, esto no es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, sino es, obviamente, del Consejo de la Judicatura. Es así que en un año la entidad se quedará solo con 4 de 21 jueces titulares, pues en enero de 2027 finaliza el periodo de Marco Rodríguez, Daniela Camacho, Catherine Muñoz, Felipe Córdoba y Consuelo Heredia, dejando así a Enma Tapia, Rosana Morales, Milton Velázquez, Alejandro Arteaga como magistrados titulares junto a 17 temporales. En un año más solo vamos a quedar 4 jueces. Porque el resto cumple su periodo. Entonces, ¿hasta cuándo? La Corte Nacional va a terminar siendo una corte provincial a este paso. El constitucionalista Rafael Ollarte explica que el Consejo de la Judicatura desarmó el sistema de renovación parcial de jueces nacionales que establece la Constitución. 21 jueces de la Corte Nacional, periodo de 9 años, con renovaciones parciales cada 3. Entonces, ¿se entendía? Salen 7, entran 7. Se le ocurrió al Consejo de la Judicatura hacer una evaluación sorpresiva a los jueces de la Corte Nacional
Y ahí sacó a varios jueces de la Corte Nacional. Ahora no sabemos cuándo se les acaban los periodos, cuándo salen los unos, cuántos son, no son 7, son 5, ¿qué pasa con los demás? Se desordenó absolutamente todo. Los jueces principales, quienes llegaron al cargo por concurso público de méritos y oposición, son reemplazados por magistrados temporales en caso de destitución, renuncia o jubilación. La cabeza de la función judicial está con huecos y con rellenos. Se pusieron con jueces para que vayan despachando las causas, pero estamos tapando este hueco, pero el hueco de corte provincial y de primer nivel es enorme. ¿Cómo usted exige celeridad, por ejemplo, a un juez si le está encargado de 3 juzgados que no puede despachar ni los propios, peor el ajeno? María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Mario Godoy y asambleístas denunciantes tienen hasta el 2 de febrero para presentar las pruebas de cargo y descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El expresidente de la Corte Nacional, José Suínque, y el juez Carlos Serrano están entre los llamados a comparecer. El trámite de la solicitud de juicio político al que se enfrenta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, una vez calificado en la Asamblea, entra en la segunda etapa. Según el calendario tentativo, entre el 19 de enero y 2 de febrero debe presentar sus pruebas de descargo y los legisladores proponentes las de cargo. Luego de ello, entre el 10 y 12 de febrero, Godoy sería convocado para la práctica de la prueba de manera presencial en la Comisión de Fiscalización. Aproximadamente tendríamos la culminación del juicio político del señor Godoy entre el 17 al 19 de febrero, que son los tiempos un poco ya con una prórroga incluso de los 5 días que establece la ley, entre el 17 al 19 de febrero. Esta mesa legislativa de mayoría oficialista, luego de escuchar a las partes, debe emitir un informe en el que puede recomendar el enjuiciamiento a Godoy o el archivo. Por ahora, tanto ADN como la Revolución Ciudadana han hecho pública su posición de respaldo. Sin embargo, el correísmo desconfía del partido de gobierno, temen que a última hora cambien de postura. El hecho de que ADN o la bancada oficialista en la Asamblea Nacional haya dado paso al trámite del juicio político no es porque realmente quieran o crean que hay que transparentar la justicia, es porque no les quedó más remedio tras la presión ciudadana que ha sido tan fuerte con este tema, que ha sido tan cuestionado y que pone en alerta realmente cómo está el sistema de justicia a nivel nacional. Su voto será técnico y apegado a las pruebas, insiste Álvarez. Recuerda que desde el inicio el tratamiento de esta solicitud de juicio se ha hecho público. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad como partido político, que tenemos una línea roja en cuanto a la politización del sistema judicial. Así que eso es un tema que lo defenderemos con firmeza. Según los cálculos de la comisión, con los plazos máximos, el trámite de enjuiciamiento al titular de la judicatura podría extenderse hasta por 45 días. Es decir, que a mediados de febrero el informe podría llegar al Pleno del Parlamento y será este el que tenga la última palabra. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información para contarles que la Unidad de Análisis Financiero reportó durante el 2025 más de 1.500 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado en operaciones inusuales. El titular de la entidad detalla los retos en el 2026 para aumentar los controles. Las cifras se encuentran en el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, en la cual se detalla que la Unidad de Análisis Financiero entre el 2021 y 2025 cuadriplicó los reportes a la Fiscalía General del Estado de operaciones inusuales. Es así que los montos expuestos por el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, señalan que la UAF en el 2021 reportó tan solo 359 millones de dólares, mientras que en el 2025 la cifra superó los 1.500 millones, lo que representa el 20% de lo que se lava en el Ecuador. Y aquí el desafío mayor, señala Neira, en esta materia. Hemos recibido apoyo técnico de los Estados Unidos, de la Oficina del Tesoro. Hemos recibido apoyo técnico de Italia, de Guardia di Finanza. Y la mayoría del personal que me asesora técnicamente la paga el Banco Interamericano de Desarrollo, que me apoyan día a día en las operaciones
técnicas. Neira señaló asimismo que el incremento en los reportes, así como las acciones oportunas en materia de lavado de activos, responden a un trabajo progresivo para fortalecer el sistema, en el que también se incluyen depuraciones. Para seguir identificando operaciones inusuales en el sistema financiero nacional y el sistema de la economía popular y solidaria es progresivo, y lo hemos hecho y lo hemos mostrado con cifras. Bajo este sentido, el secretario explicó que la UAFE forma parte de la Red Nacional de Prevención del Lavado de Activos y que su labor se centra en la supervisión y detección de operaciones inusuales a partir de alertas. Y con esto más cambios, sobre todo para la oportuna detección en casos como, por ejemplo, el patrimonio de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino. Y dependemos, en este caso, el notario que hizo la transacción y que el registrador de la propiedad de la transacción nos envíe la alerta de posible lavado de activos. Eso es algo que todavía tiene que mejorar el país. Finalmente, el funcionario especificó que otras cifras que también se han visto favorecidas durante el 2025 es el envío de informes al Sistema Nacional de Inteligencia, hacia donde la UAFE remitió 1.300 documentos para investigaciones. Astrix, Ingrid, Amazonas. Para suceder a Luisa González en la presidencia de la Revolución Ciudadana, la organización se decanta por una de las figuras más ideológicas de su movimiento. Hablamos de Gabriela Rivadeneira. Este fin de semana será posicionada en el cargo de una agrupación fragmentada. Como solo se presentó una lista, se podría afirmar que las cosas se decidieron antes de la convención de este fin de semana. Termina la era de Luisa González en la presidencia de la RC y empieza la de Gabriela Rivadeneira, una de las figuras más dogmáticas de la organización. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Todas y todos, junto a Rafael Correa. Militante de Alianza País desde sus inicios. Ocupó varios cargos en el gobierno de Rafael Correa, fue presidenta de la Asamblea Nacional. Salió del país tras las protestas de octubre de 2019, cuando junto con otras figuras de esa organización pedían en las calles la salida de Lenín Moreno, por quien hicieron campaña para la presidencia. Autoexiliada en México, fue protagonista de varios episodios que dan cuenta de su marcada doctrina política. Respalda al chavismo en Venezuela, al régimen de Díaz-Canel en Cuba y hasta el de Daniel Ortega en Nicaragua. Para que esa antorcha de libertad que le heredamos, comandante Daniel, siga encendida para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¡Viva la patria grande! ¡Que viva el Che Fidel Raúl! ¡Que viva Miguel Díaz-Canel, carajo! Regresó al país este martes, lo anunció en sus redes sociales. En ellas colgó también una fotografía con Luisa González, que en el recambio pasará de la presidencia y de 2 candidaturas a Carondelet a la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido. En esta reconfiguración aparecen además otras figuras como Gustavo Yalc y Andrés Arauz, como parte del Consejo de Disciplina. A esta convención el correísmo llega marcado por divisiones como la públicamente manifestada por Marcela Guiñaga y Luisa González. A esta convención el correísmo llega entre fracturas. Marcela Guiñaga no solo renunció a la presidencia, sino al mismo movimiento, tras públicos impases con Luisa González y Rafael Correa. Pavel Muñoz, Paola Pavón y otros, además, pidieron cambios en los liderazgos de la organización, inconformes entre líneas con la dirección de Luisa González. Llegan además con asambleístas que prefirieron cambiar de camiseta, acusaciones de traición y de tibieza, y un escenario político internacional que ha obligado a definir posiciones. No todos comulgan con el respaldo al chavismo, ni con la tesis de fraude en la última elección en Ecuador, que sustenta la facción más dura de esta organización. Se sabe además que a la interna hay malestar por la falta de alternancia en sus filas. Ocurre de cara a las elecciones seccionales de 2027. Carlos Acoto, Teleamazonas. La Fiscalía recibió alrededor de 341,000 denuncias durante el 2025. La mayor parte de ellas se concentró en 5 delitos, entre ellos robo y extorsión. La crisis de seguridad que atraviesa el país no se expresa únicamente en hechos violentos de alto impacto, también se manifiesta en delitos cotidianos que alteran la vida de los ciudadanos. Así, en 2025, la Fiscalía recibió 341,784 denuncias por diversos delitos, pero la mayoría de estas se concentraron en 5: robo, estafa, violencia de género, intimidación y extorsión. A excepción de la violencia de género, todos los demás son delitos cometidos por delincuencia
delincuencia desorganizada. Así lo explica la analista Caterina Herrera. Que son actores delictivos que generan delitos al patrimonio. ¿Por qué es tan atractivo este tipo de delitos? Porque es dinero fácil, es dinero inmediato que pueden acceder estos actores criminales. El problema, explica Herrera, es que tras la declaratoria de conflicto armado interno hace 2 años, se descuidó el perseguir estos delitos de oportunidad, que aunque parezcan menores, generan altas percepciones de inseguridad. Estos delitos son propios de lo que se conoce como seguridad ciudadana y seguridad interna. No sirve de nada el despliegue de fuerzas policiales o fuerzas militares si es que no hay un trabajo de investigación, inteligencia y algo muy relevante, la certeza de la pena. Y esto se suma a los índices de impunidad. La ciudadanía está perdiendo ese sentido de denuncia porque no hay resultados y también porque no hay una política pública que atienda a estos lugares para prevenir la presencia de estos actores delictivos. Otro de los problemas en este tipo de delitos radica en que las investigaciones en muchos de los casos no prosperan. Esta desproporción genera un cuello de botella que incide en la celeridad procesal. Persiste una brecha estructural crítica. El país registra 4.87 fiscales por cada 100.000 habitantes, cifra que está por debajo del promedio regional que contempla un mínimo de 8. De allí que esa entidad estima que el país debe incorporar al menos 600 nuevos fiscales. Belén Merizalde, Teleamazonas. Pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social denuncian que no pueden agendar citas médicas para diferentes especialidades. Algunos de ellos incluso tienen que esperar hasta 1 año para ser atendidos. Ingresar a un consultorio médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha convertido para los pacientes en una tarea casi imposible. Y así lo confirman quienes llegaron este viernes al Hospital San Francisco de Quito, ubicado en Carcelén, al norte de la capital. Para la resonancia me derivaron. Me dijeron que en 30 días me iban a llamar, pero ya es mes y medio y no me han llamado. Vengo ahorita y me dicen que después de los 100 turnos me pueden atender. Desde noviembre me dieron el turno para abril. Me ha faltado en oftalmología, me enviaron a que saque una cita, esa cita nunca se me dio. Y ya sea por llamadas al call center o por su página web, el mensaje tras solicitar agendamiento es el mismo. Estimado usuario, al momento no existe disponibilidad de citas. Otros pacientes, por ejemplo, aseguran que si consiguen una cita, mínimo es después de 3 o 4 meses, pero si no, la espera se alarga, incluso hasta por 1 año, por lo que han llegado a tomar otras medidas. Tuve que venir a conversar a los 4 meses con mi doctora que me atiende ya desde hace 5 años y me ayudó. Cogí turno para traumatología al año. Salgo preguntando, ya vengo desde 6 meses, es que ha llegado la insulina, no hay. Solicitamos un pronunciamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Sin embargo, este 13 de enero la entidad presentó el programa Yo Te Guío, con el que se espera redireccionar de mejor manera a los usuarios. Permitirá reducir los tiempos de espera, ordenar los procesos y brindar una asistencia integral. Así, mientras persisten los problemas en el IES, los ciudadanos se resignan a vivir con su enfermedad. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Amigos, momento de una nueva pausa, pero cuando regresemos, el precio del oro registra un nuevo récord histórico en los primeros días del 2026. La onza ya supera los $4.600. Además, en lo internacional, Estados Unidos incautó un 6º buque petrolero en el Caribe, mientras refuerza su control energético. Ya les contamos todo al volver. Estamos de regreso. En el 2025, las exportaciones pesqueras del país crecieron un 9% en comparación con años anteriores, según la Cámara Nacional de Pesquería. El sector espera reducir costos con la automatización de procesos y la eliminación de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea.
Más de 2.450 millones de dólares fue el ingreso de las exportaciones pesqueras realizadas a otros países en el 2025, según cifras de la Cámara Nacional de Pesquería, lo que significa que el sector creció un 9%, a diferencia de los años 2023 y 2024, donde el ingreso fue de 1.875 millones de dólares y 2.258 millones de dólares respectivamente, entre los productos más apetecidos por los 89 países que reciben pesca ecuatoriana están lomos y conservas de atún, filetes de pescado, pescado congelado y otros productos del mar. Si bien desde octubre de 2019 Ecuador tiene la denominada tarjeta amarilla por la Unión Europea, los países miembros reciben el 52% de la pesca. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, espera que la sanción sea revocada. Estoy seguro que ahora, a fin de mes, que el presidente tiene una visita en Europa y que se va a reunir con las autoridades allá, ese va a ser el momento en que vamos finalmente a lograr poder salir de esa tarjeta amarilla. Esto les permitirá garantizar su competitividad en el 2026 frente a otros países, pues Ecuador está por debajo de Indonesia, pero a la par de Corea y Japón. Es el sector privado, productivo, la base de las exportaciones, donde pesca y camarón son prácticamente el 50% de las exportaciones privadas de Ecuador. Leone también indica que entre los retos que tiene este sector para el 2026 están la seguridad, el combustible, la falta de astilleros e incluso la tasa arancelaria de Estados Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. El precio del oro registra un nuevo récord histórico. En lo que va del 2026, la onza ya supera los $4.600 en el mercado general. Según las proyecciones bancarias internacionales, el valor alcanzaría los $5.000 en el primer trimestre de este año. Un poco más de $300 es el incremento que tiene la onza de oro en el mercado global en este 2026. Es decir, pasó de $4.300 valor diciembre 2025 a $4.600 precio enero 2026, reflejando una subida del costo del 2.65%. En Ecuador, el precio del oro se estandariza a mercados internacionales. Por ejemplo, un gramo de oro de 18 quilates se cotiza en $111, el gramo de 24 quilates en $148, mientras que un lingote de 5 gramos de 24 quilates supera los $740. El incremento de valores mantiene expectantes a bancos de inversión internacional. Uno de ellos es el JP Morgan. Este proyecta que el oro se cotice en $5.000 en el cuarto trimestre del 2026, estadística que también lo estima Goldman Sachs. Otro metal precioso que registra un incremento en su costo es la plata. En este 2026, su valor onza es de $87, 7.74% más de lo registrado el año anterior. El incremento tanto del oro y de la plata se da en contextos de tensiones geopolíticas e incluso después de la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense. Erika Vera, Teleamazonas.